se llama fuentes de campo magnético. O sea, ahora nos vamos a atender tu duda, Rodolfo. ¿Cómo producir un campo? ¿Ya? Nos vamos a olvidar ahora de la fuerza y vamos a concentrarnos en cómo producir un campo magnético con corriente. Acá hay un poco entonces de motivación, figuras para motivar, ¿no es cierto? ¿Cómo se generan estos campos magnéticos? ¿Ya? Entonces, aquí aparece una... Quisiera llegar a la fórmula más general. Ya. Esta es la fórmula que aparece en todos los libros de electromagnetismo, ¿no es cierto?, que se la llama la ley de Biot y Savart. ¿Ya? Esta fórmula ha sido fruto de la observación de dos científicos por separado. Ojo, cuando aparecen dos científicos por separado, a lo mejor eran de épocas distintas, a lo mejor hasta se caían mal, pero los dos trabajaron en algo parecido y al final, en honor a ambos, se les pone el apellido de ambos, ¿ya? Pero yo, cuando era estudiante, pensaba de que, con menos que trabajaron en la misma oficina y eran íntimos amigos, pero no, no tiene nada que ver. Tiene que ver con dos personas que trabajaron por esas cosas de la vida en el mismo tema, ¿ya? Pero a través de la observación del comportamiento, de las fuerzas, de los desplazamientos de los cables, llegaron a la conclusión de que el campo magnético obedece a esta fórmula, ¿ya? Aquí hay un producto cruz, lo cual, y el de L recordemos que es un elemento de conductor, lo cual significa que el campo magnético generado por corriente, en primer lugar, es proporcional a la corriente. Cuanto más corriente, más campo, ¿ya? Por eso los electroimanes de industrias circulan enormes corrientes. Con el mismo tren eléctrico, ahí veíamos en el ejercicio de la guía, decía 330 amperes. ¿Ya? O sea, tienen que circular corrientes eléctricas brutales en estos conductores para que el campo magnético pueda mover objetos pesados, tal como un tren eléctrico, si no, no los mueve. ¿Ya? Pero también dice que la dirección de este campo magnético es perpendicular al plano formado por el cable y por el vector posición unitario R unitario. El R unitario es un vector que sale desde el cable hasta el punto en el cual estamos midiendo el campo. Entonces, aquí este dibujito justamente indica eso. Por eso voy a hacerle un zoom acá. Entonces, lo que está diciendo es que el campo magnético es perpendicular al cable con corriente, que es el I mayúscula que está acá, ¿no es cierto? Y esa flechita azul es un elemento de conductor del DL. Ahí está. De hecho, todavía puedo hacer un poco más de zoom para que quede bien clarito. Estas fórmulas, si no se ve la geometría, es difícil entender un poco cómo funciona. Ya, es igual que cálculo 2, o sea, cálculo 2 uno puede ver una integral triple, pero si no estamos visualizando el dominio de integración, es difícil de desarrollar, ¿cierto? Muy bien, jóvenes, acá pasa lo mismo. Si uno no ve la geometría de los vectores, difícilmente vamos a poder integrar bien esta fórmula de Biot y Savart. Ahora les cuento una cosa, para que no se asusten. Semestres atrás, en las pruebas se les pedían las preguntas de prueba integrar esta fórmula. Aquí, por la contingencia, por el coronavirus y todas las circunstancias en las cuales estamos haciendo clases, eso de los desarrollos integrales de esta fórmula no se van a hacer, ¿ya? Yo les vamos a entregar a los profesores las fórmulas de algunos conductores clave, como el conductor rectilíneo infinito, que se puede desarrollar a través de esta integración del DB, del diferencial de campo, ¿ya? Eh, pero sí me gustaría que entendiéramos la geometría. Como les contaba, la constante mu sub 0 dividido 4pi es una constante de proporcionalidad, y en el fondo lo que está diciendo es que el campo magnético producido es proporcional a la corriente. Ya se los mencioné, cuanto más corriente, más campo. Ahora, la dirección del campo magnético es perpendicular al plano generado por el dl y por el r vector. El dl, como les contaba, es el cable. O sea que el campo magnético tiene que ser SdB, el campo magnético diferencial de B. Voy a hacer todavía un zoom un poquito más, hasta que ya desaparezca, ¿no es cierto?, del plano. Aquí está bastante bien por ahí.
Excelente. Miren. Veo que me he puesto un poco ambicioso. ¿Jóvenes, me siguen la idea? Sí, profe. Miren. Dice que el dB es perpendicular, tiene que ser, si el dB depende del producto cruz entre dl y el R unitario, significa que tiene que ser perpendicular al dl. Si nos fijamos acá, el dB es perpendicular al dl, ¿ya? Este dB forma un ángulo de 90 grados con el cable. ¿Ya? Es cuestión de pescar este dB y ponerlo acá. ¿Ya? Ahora, el R, ¿qué es el R unitario? El R unitario es un vector que tiene norma 1, por cierto, y que parte del elemento de cable de L al punto P donde estamos midiendo campo. ¿Ya? Entonces el B, lo que descubrieron Biot y Savart es que el B siempre obedece a esta ley. Es perpendicular al cable, pero también es perpendicular al vector posición que une el cable con el punto en el cual estamos calculando el campo. Por eso aparece el producto cruz S. Y el R cuadrado es es inversamente proporcional a la distancia, que es lo mismo que ocurre con la ley de gravitación universal o con la ley de Coulomb. Acá también es una ley que aparece muchas veces en la física. Significa que cuanto más que decrece con el cuadrado de la distancia, es decir, que si nos alejamos mucho, que si duplicamos la distancia del punto P al cable, la magnitud del campo decrece en su cuarta parte. ¿Ya? Eso es la explicación a grandes rasgos de cómo funciona esta ley de Biot y Savart. ¿Ya? ¿Jóvenes? Sí, profe. Con eso entonces se puede hacer el ejercicio. Ya, entonces volviendo al ejercicio 3 de la guía, ¿no es cierto? Porque yo quería darle una tranquilidad a Diego y no sé si se la estoy dando hasta ahora. Entonces, como les digo, no se les va a pedir para esta prueba integrar directamente, sino más bien les vamos a decir, mire, si integramos un cable infinito, esta es la expresión que toma la ley de Savart y apréndansela de memoria. De hecho, aquí está, este es el cable infinito. Y el campo magnético es mu sub 0 por la corriente dividido 2pi r. Y el r es la distancia, ¿no es cierto? Es la distancia perpendicular entre el cable y el punto P. ¿Ya? Ustedes lo único que tienen que hacer es aprenderse de memoria esto, pero sí tienen que tener cuidado con la dirección. ¿Cuál es la dirección del campo magnético en el punto P? ¿Ya? Entonces, nosotros ya habíamos revisado, eso sí que es responsabilidad de todos nosotros. Esta formulita se la pueden aprender de memoria para el cable recto infinito, ¿no es cierto? Ya estamos por terminar la clase, con esto vamos a finalizar la clase. Entonces, voy a sacar el lapicito una vez más. El, el dB, ¿no es cierto? Es mu sub 0 dividido 4pi dl y dl. Cruz R unitario dividido R cuadrado, ¿no es cierto? ¿Verdad, jóvenes? Sí, profe. Ya. Entonces, eso significa que, por lo tanto, el B tiene que ser perpendicular al dl. El dl va así. Más me habría convenido colocarle otro color ni se note. Ya, pero bueno, puede ser este. ¿Verdad? El dl es este. ¿Cierto?
Pero el B también es perpendicular, ¿no es cierto? Lo voy a hacer con el color negro, ¿no? Y el B también es perpendicular al R unitario. ¿Ya? El R unitario es el vector que sale del cable DL y termina en el punto P. Nuestra preocupación es cuál es el campo en el punto P. ¿Ya? Nuestra preocupación debe ser cuál es el campo magnético en el punto P. ¿Ok? ¿Jóvenes? Sí, profe. Entonces, la única opción que tiene el B es que tiene que ser perpendicular al DL y tiene que ser perpendicular al R unitario, es que salga fuera del plano. Claro, en el eje Z. Exactamente. Muy bien dicho. A lo largo del eje Z positivo. ¿Verdad? Sí. Y eso es lo que mostró el Rodolfo el otro día, cuando les mostraba con su mano así, ¿no es cierto? Así. Es porque el pulgar indica la dirección de la corriente. ¿Ya? Eso se los voy a mostrar mañana. Mañana vamos a continuar esta clase y podemos seguir sobre este mismo dibujo. El pulgar indica la dirección de la corriente. Entonces, si mi palma la hacemos coincidir con el plano positivo del eje X, entonces, a ver, DL cruz. Pareciera, hay algo acá que no me, hay algo aquí que no me convence. Sí, a mí tampoco no me sale. Sí, me da la impresión de que que este campo magnético acá está entrando al plano, no saliendo. Espérense un poquito. Puede que haya una cruz dibujada ahí, pero que no se, como que no se aprecia bien. Ah, por eso, por Sí. eso. Está entrando en el plano. Por eso sí tiene que entrar, claro. Bueno, yo lo voy a arreglar acá con el lápiz. Sí, tienes razón, apenas se ve la cruz, pero tiene que ser una cruz, claro. Recordemos que la cruz significa que estamos viendo la colita del vector, ¿no es cierto? Entonces sí, tiene sentido. Si la corriente va para arriba, nosotros ponemos pulgar arriba, ¿no es cierto? Y los dedos haciendo como una especie de garfio, ¿no es cierto? Pulgar hacia arriba y los dedos de garfio, ¿no es cierto? La palma tiene que estar a lo largo del plano. Entonces los dedos van a apuntar para dentro del plano. Por eso está la cruz. ¿Ya? Porque por otro lado, jóvenes, yo les cuento de que si estuviéramos midiendo puntos por acá, si el punto P estuviera por aquí, ¿ya? Le vamos a llamar P', yo les cuento que el campo aquí estaría saliendo. ¿Ya? Ese puntito con ese circulito significa que al lado del semiplano negativo del eje X, el campo sale del plano. ¿Ya? Lo único que hay que hacer es usar correctamente este garfio, el pulgar con los dedos enroscados. Ya, Les profe. voy a enseñar mañana.